Saludos cordiales. Estamos ahora reunidos en esta semana 11 para empezar a revisar el capítulo 8 sobre subnetting. Este capítulo va a abarcar las secciones y objetivos que se están enseñando, división de una red IPv4 en subredes, tanto con clase A, B y C, cómo trabajar con BLSM, una máscara de longitud variable, un esquema de asignación de direcciones con BLSM y explicar las consideraciones de diseño para poder implementar IPv6 en una red comercial. Entonces, podemos empezar nosotros recordando lo que han visto en otras unidades de aprendizaje, de qué manera podemos dividir los hosts en grupos. Las diferentes redes también pueden agruparse y esto va a basarse en algunos factores que van a influir. Por ejemplo, podría ser que requeramos reunir o agrupar redes de acuerdo a su ubicación geográfica, de acuerdo a su propósito o de acuerdo a su propiedad. Nosotros muchas veces consideramos que los hosts de redes que se encuentran geográficamente cercanos, se podrían agrupar en una misma ubicación como estar construyendo en un campo o en un piso, todo agruparlo y poder tener la idea de que tenemos un edificio de niveles múltiples. En redes separadas nosotros podemos entonces mejorar la administración y la operación de la red. También puede dividirse las redes, ojo, todavía no estamos de subneteo, ¿no? Es cómo nosotros podemos estar dividiendo para una mejor administración a nuestras redes. Se pueden también reunir de acuerdo al propósito que tengan. Usuarios que tienen similares tareas usan generalmente un software común o utilizan herramientas comunes y tienen un patrón de tráfico común. Entonces, a menudo, para ir reduciendo ese tráfico requerido por el uso de ese software, herramientas específicas, es que se las agrupa por este propósito, ya que estos se encuentran ubicados, estos recursos de soporte, en la red con los usuarios. Y otra forma de agruparlos es a través de la propiedad. Utilizar una base organizacional, ya sea en toda la compañía, en el departamento de ventas, de compras, etcétera, para crear redes y que ayuden a controlar el acceso a los diferentes dispositivos y datos, como también a la administración que tengamos de nuestra red. En una red que sea grande es mucho más difícil comenzar a definir y a limitar las diferentes responsabilidades para el personal de la red. Dividir los hosts en redes separadas provee entonces un límite de cumplimiento y administración de seguridad de cada una de las redes. Entonces, estas ideas de ir dividiendo los hosts en grupos es la que nos lanzó o nos ayudó para poder dividir en redes también. Entonces ya si nosotros tenemos hosts agrupados ya geográficamente por definición o por características similares, entonces también nosotros podemos ya determinar, y en virtud de que las IPv4 se iban terminando en el mundo, llegó esta idea de dividir también las redes. En lugar de tener entonces todos los hosts conectados y en cualquier parte de una red global, es más práctico, es más manejable agrupar los hosts en redes específicas. Históricamente las redes basadas en IP tienen su raíz como una red grande. Como la red creció, también lo hicieron todos los temas que se encuentran relacionados con su crecimiento. Entonces, para ir sanando este tipo de inconvenientes, de problemas, la red grande fue separada en redes más pequeñas que fueron interconectadas entre sí. Estas redes más pequeñas son las que comúnmente se conocen como subredes. Tanto la red como la subred son términos que se han venido indistintamente para referirse a cualquier sistema de red hecho posible por los protocolos de comunicación comunes compartidos por el modelo TCP/IP. Entonces, de manera similar, a medida que nuestras redes van creciendo, pueden volverse demasiado grandes para manejarlos como una única red
Y viene entonces la división de redes, donde necesitamos ir agrupando aquellos hosts con factores comunes en una misma red. Entonces, si nosotros vamos separando los hosts que tienen factores comunes en una misma red, una de las principales funciones de la capa de red, decíamos nosotros, es proveer un mecanismo que nos permita direccionar los hosts. A medida que entonces va creciendo el número de hosts de la red, se requiere también una mayor planificación para administrar y para direccionar dicha red. Entonces, ¿por qué separar los hosts en redes? Si esto nos complica o nos da un mayor trabajo, que es la administración de direcciones. Las redes basadas en IP, que luego se convirtió en Internet, antiguamente tenía un pequeño número de usuarios confiables en agencias gubernamentales de los Estados Unidos y en las organizaciones de investigación por ellas patrocinadas. En esta pequeña comunidad la seguridad no era un problema importante porque eran pequeñas redes que fácilmente se podían ir sacando respaldos. Pero otro de los motivos por que se separaron los hosts en redes es también el rendimiento. Porque lo habíamos dicho antes, a medida de que las redes fueron creciendo, fueron también presentando inconvenientes, problemas, que se pueden ir reduciendo, al menos parcialmente, dividiéndolas en redes interconectadas más pequeñas, ya que son más fáciles de administrar, más fácil de determinar dónde están los problemas y poder realizar los troubleshooting. ¿Cuáles son los problemas comunes que encontramos nosotros en las redes grandes? Seguridad, la administración de las direcciones, la degradación del rendimiento. Grandes números de hosts que se encuentran conectados a una sola red pueden producir volúmenes de tráfico, ¿sí?, que pueden irse extendiendo y nos pueden llegar a saturar los recursos de la red, la capacidad del ancho de la banda, el enrutamiento. Pueden entonces llegar algunos inconvenientes a encontrarse. Nace entonces la idea de dividir las redes en subredes, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos que ir viendo entonces que por un lado tenemos nosotros redes classful, por otro lado tenemos redes también classless. Cuando empezamos nosotros la división de las clases de redes, nosotros tenemos clase A, clase B y clase C. En el capítulo anterior vimos cómo es que obtenemos de esos rangos de 1 a 126, la clase A, ya que el 127 es loopback, clase B de 127 a 191, clase C de 192 a 224. Nosotros los slash los vamos a determinar de acuerdo a la máscara de la red, ¿sí?, for default. Por ejemplo, en clase A decíamos nosotros que tenemos el primer octeto que lo va a representar para indicar la red. La subnet mask entonces será 255.0.0.0. Estamos diciendo que tenemos 8 por 3 bits, ¿sí?, para poder representar los hosts. En la clase B ya son 16 y en la clase C son 8. Aquí el tipo de direccionamiento que tenemos en ABC es unicast, pero también tenemos clase D que son utilizadas para multicast, ¿sí?, y tienen un rango de 224 a 239 y no tienen porción de host. Son utilizadas para streaming, por ejemplo, en multicast. Y estos hosts necesitan ser registrados. Adicionalmente, hay una clase E experimental que va de 244 a 255 y con eso completas toda la cantidad de las combinaciones de los 32 bits, perdón. Entonces, esta máscara de subred a nosotros nos va a permitir determinar si dos redes IP son locales o remotas entre sí. Nos va a permitir también indicar un rango de direccionamiento. Nos van a permitir encontrar el primer host. Nos va a permitir determinar cuál es la dirección de red, cuál es el número de direcciones de host posibles, cuál es la dirección de broadcast. Todo eso
gracias al análisis que se puede hacer y la comparación de la dirección IP que tengamos con la máscara de subred. ¿Para qué entonces nosotros necesitamos tener direccionamiento IP? ¿Sí? ¿Cuántas direcciones necesitamos? Bueno, necesitamos para los routers, necesitamos para los dispositivos, para cada uno de los hosts, necesitamos tener una dirección IP para poder nosotros identificarla hacia dónde queremos llegar con nuestro mensaje, con nuestro paquete. ¿Qué es lo que necesitan las subredes? Bueno, diferenciar lo que son dominios de broadcast y los dominios de subredes. Para cada una de las diferentes redes virtuales que nosotros tengamos, por cada uno de los enlaces seriales point to point, que es por ejemplo al conectar un router con otro router, ¿sí? Para una emulación Ethernet. Entonces, para todo esto nosotros vamos a requerir tener las subredes creadas. Decíamos nosotros que las direcciones podrían ser estáticas o podrían ser dinámicas. Y para el caso de dinámico nosotros vamos a utilizar DHCP. Si hablamos ya, el caso de subnetting es porque tenemos ya redes grandes y nosotros no va a ser tan fácil ir una máquina por una máquina indicando cuál es la dirección IP e ingresándola. Entonces es preferible utilizar un protocolo como DHCP, que lo que a nosotros nos ayuda es que de manera dinámica, al momento de levantar un host, se le asigne una dirección IP. Obviamente, la próxima parada no puede ser igual al de la subred. Y así tenemos que ir determinando que siempre se necesiten asignar valores por default a nuestros dispositivos y routers. Espero que esta primera parte de este capítulo 8 haya sido de su total agrado. Gracias.